Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Bienvenidos un día más a vuestro podcast Vivir en Gracia. Es un programa que tengo el gusto y el placer de presentar aquí en María Visión y en el cual hablamos de temas muy interesantes para todos nosotros, para precisamente poder vivir en gracia con todas esas herramientas que tenemos en la Iglesia y que vamos a ir abordando poco a poco. Vamos por los mandamientos de Dios, estamos ahora hablando de los mandamientos y para ello tenemos, como siempre, a nuestro querido padre colaborador de María Visión, José Francisco Hernández Medina, de los Heraldos del Evangelio. Bienvenido, padre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, bien hallados. Pues muy bien, pues vamos a empezar a invocar al Espíritu Santo como hacemos siempre para poder hacer un programa en condiciones, que nos guíe el Espíritu Santo, que abra los corazones de todas las personas que nos van a ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muy bien, padre. Nosotros estábamos hablando de los mandamientos, como he dicho ahora al principio, pero estamos en concreto en el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Sí, exactamente. Con todos los desdoblamientos que este mandamiento tiene respecto de los padres, de los hijos, también de las autoridades legítimas que nos gobiernan o nos dirigen nuestra empresa, nuestro trabajo, la obligación que tenemos de sumisión, de obediencia, todo aquello que no sea pecado, ¿no? Estábamos viendo en concreto todo el tema de los impuestos, que forma parte de lo contemplado por la moral católica al respecto de este mandamiento, cómo es lícito el impuesto, como en sí, por el derecho natural, es lícito porque el impuesto se recauda, se recoge para que el Estado tenga medios para ordenar y ayudar al bien común. Entonces, cuando se cumple ese requisito, el impuesto es lícito. Cuando ese requisito no se cumple o el Estado impone impuestos abusivos o confiscatorios, ahí todo cambia, como acabamos de ver la semana pasada. Estamos viendo las causas que justifican la eximen de los impuestos. Era el caso de leyes formalmente injustas, cuando van en contra de la ley natural, como el aborto, la regulación artificial de la natalidad, y van contra la ley divina, cuando se hace por criterios sectarios, discriminatorios de la religión, como ocurre, por ejemplo, en los países musulmanes, ¿no? Donde claramente hay una discriminación, no hay libertad religiosa para nada, salvo alguna excepción. Cuando los impuestos exceden excesivamente las exigencias del bien común, cuando es abusivo, tampoco hay fórmulas para enfrentar esa situación. Cuando los impuestos no son proporcionados a las capacidades de cada contribuyente, veíamos eso, cómo puede llegar a asfixiar una familia, una persona incluso, el exceso de impuestos en el cual estamos hoy en día abocados en el mundo entero, de una política socialista, comunista incluso, de asfixiar la propiedad privada, asfixiando a su vez, por lo tanto, la familia, la constitución de la familia, que la familia pueda cumplir su fin principal, que es procrear y educar a la prole, siempre según el derecho natural. En la Iglesia nos ha enseñado, ese es el fin primordial del matrimonio, aparte de los secundarios. Puede verse afectado si la autoridad llega un momento en que es un torniquete tal que no consigue el padre familia, la familia, enfrentar esos impuestos. Cuando se destinan a fines ilícitos, inmorales, sería lícito dejar de pagar impuestos
en la proporción correspondiente a la cantidad destinada a los fines ilícitos. Habría que hacer un cálculo ahí, ¿no? También exime por el despilfarro administrativo de los fondos públicos, por la imposibilidad de pagar. Una ley humana deja de ser obligatoria, una ley humana deja de ser obligatoria cuando su cumplimiento, al menos en circunstancias normales, implica una grave dificultad. Se considera así imposible física o moralmente. Es decir, cuando se seguirá para el contribuyente un grave perjuicio, como por ejemplo el padre de familia, que para pagar todos sus impuestos tuviera que prescindir de los derechos fundamentales para él o para su familia. Veíamos el otro día la limitación de cómo esa boca empuja a las familias a la limitación de la natalidad por miedo, por riesgo, faltando además la fe como falta hoy tanto, una dosis tan importante, pues evidentemente va a que la familia vaya desapareciendo o no tengan hijos, o tengan uno, o en todo caso no se dé ya, como no se da hace tiempo, el relevo generacional, lo que es un gravísimo riesgo que alcanza al fin de la familia, al fin del Estado. El Estado tiene que contribuir a ayudar a la familia a que la familia cumpla su fin, no obstaculizando su fin, no poniéndole trabas a que lo cumpla, sino ayudándole con, pues eso, ayudas especiales, de familias numerosas, ayudas generosas, ayudas que realmente alivien la carga fiscal que una familia hoy en día tiene que enfrentar con grave riesgo de subsistencia. Uh-huh. Entonces, por justa compensación, cabría también la justa compensación ante daños causados por el Estado, si no hay otra forma de indemnizar. Cuando se trata de imposibilidad física o moral, en caso de impuestos, justo dejar de pagarlos en todo o en parte, según sea la imposibilidad, es legítimo. Puede que no sea legal, pero legítimo según la ley moral sí lo es. Cuando se trata de impuestos sumamente injustos, por ejemplo, destinados a fines morales, no pagar los mismos. Cuando se trata de impuestos en parte injustos, por excesivos, dejar de pagar la parte que se hace perjudicial. Nunca, en todo caso, subraya el padre Roy Marín aquí muy adecuadamente, es lícito hacer la evasión de impuestos por medio de medios ilícitos. Entonces, no hay que hacer el mal para que sobrevenga un bien, como mentir, sobornar los funcionarios, al falsificar documentos. O sea, nunca para evitar un mal puedo cometer un mal formal y objetivamente mal, porque nunca está justificado el mal, ¿no? Creo que básicamente sobre esto está claro, ¿no? Los deberes, la restitución por defraudación impositiva, el quebrantamiento de las leyes impositivas justas y no hecho por causas eximentes, impone para los moralistas antiguos, el catecismo romano incluido, el deber de restitución, ¿no? Que si no se puede hacer al mismo fisco al que se defraudó, ahí cuando hay uno se defrauda injustamente, ¿no? Y realmente hay que restituir como un robo, ¿no? Cuando hay un robo, ya lo veremos en el séptimo mandamiento, para que el ladrón sea absuelto de su pecado, aparte de pedir perdón, que es la base, por el robo cometido, por el pecado cometido, debe restituir aquello que ha robado. Claro. No hay absolución, no puede haber perdón sin la devolución, igual que la mala fama, la maledicencia, la difamación sobre todo, claro. la calumnia sobre todo, exige un deber de justicia, de restituir el buen nombre que yo he robado a una persona injustamente, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Continuamos el tema de deberes de las autoridades civiles. En general, deberes de las autoridades civiles. Los que ejercen una autoridad, estamos siempre dentro del cuarto mandamiento, deben ejercerla. Lo que da de sí el cuarto mandamiento, padre, con todas las cosas que nos cuenta. No estamos entrando en casuísticas más detalladas, porque no es el caso. Sí. Pero se podría entrar. Los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio. Eso es fundamental. Y eso lo da en la ley natural, el derecho natural, la ley natural que todos llevamos,
pero también la ley moral. O sea, la Iglesia, cuando consigue introducirse en los ambientes, educar, crear una mentalidad, un espíritu, inmediatamente hace que la autoridad tome conciencia y asuma que existe para el bien común, para el bien, no para el bien particular o familiar, sino para el bien común. Y eso debe tener muy claro la autoridad, quien es la que sea, el alcalde, el presidente de una diputación, digamos un gobierno, tiene que ejercer el poder en favor del bien común. Nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y de la ley natural. No se puede legislar, ayudar a cualquier cosa que perjudique la ley natural. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana, principal obligación, y a administrar humanamente justicia en el respeto al derecho de cada uno, especialmente de las familias, de los desheredados, de los más vulnerados, ¿no? El problema de la tolerancia del mal, que es un problema que vale la pena dejar un esbozo, por lo menos, para tener una idea clara, por lo menos aproximada, de esa temática. Si bien que el gobernante debe procurar el bien común de la sociedad que tiene a cargo, no es propio del humano gobernante mandar todos los actos de todas las virtudes. O sea, yo no puedo obligar al ciudadano a ser santo. Claro. Me gustaría mucho, pero no puedo. Entonces, ¿qué hace? ¿Hasta qué punto tiene que obligar? Es una situación de equilibrio que la Iglesia ya ha estudiado, ¿vale? Que esbozo aquí rápidamente. Por la misma razón que no debe tampoco prohibir todos los vicios, que la ley natural censura, porque si ha de gobernar para todo el mundo y no para proporciones escogidas de la sociedad, ha de tener en cuenta aquello que es capaz la multitud, la mayoría o la mayor parte de los que la componen. La ley humana debe prohibir solo aquellos vicios más graves, los más graves, que son posibles de evitar a la mayoría. Claro, aquí depende de cómo esté educada la mayoría, con qué mentalidad se mantiene esa mayoría, y ahí ya entra toda la problemática de esta revolución cultural universal que estamos viviendo, un cambio de parámetros, de criterios de todo tipo. De valores. Es una crisis de valores, ¿verdad? Es una crisis que lo que siempre ha estado mal, ahora está bien, lo que antes estaba bien, o sea... Relativismo, ¿no? Y claro, la mayoría ya no piensa como hace 50 años, ¿no? Pero bueno. En principio es eso. Sobre todo aquellos que pueden resultar nocivos para el bien común, sin cuya prohibición sería difícil la consistencia de la sociedad y la convivencia. En concreto, entonces a lo concreto, al ejemplo. Sí. Puede tolerar la autoridad humana, principalmente en la temporada civil, aquellos vicios o pecados que no trascienden directamente y de forma inmediata al exterior. Por lo tanto, que ni perturban el orden social ni obstaculizan la labor educadora del Estado o de los responsables más inmediatos. O sea, aquellos vicios que no trascienden, no son públicos, no son ostensivos, no está obligado el Estado a prohibirlos. Además, en el campo de lo social se tolera lícitamente todo aquello que, prohibido por la ley divina, es otro tema. La ley divina, la ley moral, es un tema. La ley positiva es otro. Aquello que está prohibido por la ley divina no compromete, entre tanto, los fines de la convivencia humana, de forma directa. Indirectamente sí, pero de forma directa no. Y el gobernante tiene que atenerse a lo que afecta directamente al bien común, atañe, perjudica, ¿no? Procurando reducir las zonas o climas morales propios, de donde no saltarán para perjudicar a las partes. Santo Tomás de Aquino es quien levanta este tema. ¿Se puede tolerar la prostitución? Y él pone un ejemplo muy sensato. Dice que igual que en un palacio no se puede evitar la cloaca, porque no se puede evitar, estamos en una situación de pecado original, post-pecado original, que hace que toda la naturaleza humana se haya degradado y se haya deteriorado, necesitamos limpiar, etc. Igual que no se puede evitar la cloaca, no se puede evitar totalmente la prostitución. Lo que sí el Estado debe es
esconderla, mantenerla, darle una nota de vergüenza, de escarnio, de rechazo. Eso sí debe hacerlo el Estado. No puede tolerarse, en ese sentido, los vicios contra la naturaleza, como la homosexualidad. No se puede tolerar la homosexualidad. El Estado está obligado a combatir la homosexualidad por derecho natural, no digamos por derecho divino. Regulamentada o libremente practicada la prostitución, al menos en pequeños núcleos de población, los desnudos, el nudismo, no puede permitirlo. Está contra la ley natural, no digamos la ley divina y humana. Exhibicionismos en lugares públicos o balnearios, etc. Que hoy en día no se hace, es un problema. No es que no se haga, es que ahora se promociona todo esto que me está diciendo, lo promociona. Pues así está. Y por eso la Virgen en Fátima, hace 108 años, ya denunció esta situación y nos precavió contra esta degradación de moral y de las modas. Por ejemplo, Santa Jacinta Marto, la vidente más pequeña de Fátima, decía, ¿no?, unas relaciones privadas que anotó una madrina de ella en Lisboa, donde murió, que vendrían modas que ofenderían mucho a Dios. Eso yo lo tengo, lo oí y me llamó la atención, sí. y pensé yo, es verdad, es que en esa época, en 1917, pues no se iba por la calle, por ejemplo, como se puede ir ahora mucha gente, no por la calle, en fin, es algo así, es una falta de respeto, de pudor, claro. Respeto, de recato, y por lo tanto se favorece evidentemente la violación, la falta de castidad, la falta de guarda del corazón y todos los vicios que se derivan de todo eso. Todo eso está contemplado por la moral siempre. Lo que ocurre es eso, que nos hemos habituado, lamentablemente, a ver esto como natural, porque lo hace la mayoría. Porque todos los países del mundo ya han admitido el aborto, pues vamos a admitir el aborto. Acaba Inglaterra de aprobar el aborto hasta el último momento de la gestación, a punto de nacer el niño. ¿Cuál es el paso siguiente? El infanticidio, despenalizar el infanticidio, como se dice hoy en día, despenalizar. O sea, permitir, etc. Entonces, no adelanta decir que la mayoría lo hace. Ese argumento no es válido. Claro. La mayoría en Sodoma y Gomorra practicaba la sodomía y Dios destruyó Sodoma y Gomorra porque no había ni siquiera hijos justos, como le dijo a Abraham. Entonces, yo lo que tengo que tener muy claro los criterios que la Iglesia me enseña y no relativizarlos, no disminuirlos porque la mayoría no practica. Peor para la mayoría y peor para esta época en que lamentablemente estamos en lo que Benedicto se llamaba la dictadura del relativismo. Entonces, vamos a un último punto, todavía con el cuarto, que la votación de leyes inmorales pero menos malas que las vigentes. Entonces se pone en qué casos un político católico puede, resumiendo mucho, es esto. Puede un político católico votar una ley, por ejemplo, de aborto. ¿En qué sentido votar? Es una ley que va a disminuir el número de abortos. Ese diputado, ese político, debe, en primer lugar, haber hecho pública su postura de que es totalmente contrario al aborto. En segundo lugar, si su voto es decisivo para hacer que la ley disminuya o mejore algo, desempeore, para la expresión, es lícito votar esa ley porque es un paso atrás, dejando claro, repito, públicamente, porque si no sería un escándalo, porque el católico no puede votar nunca una ley de aborto, por muy pequeña que sea la ley, dejando claro que es para justamente que vaya hacia atrás la matanza de los inocentes en su país, en su estado, en su nación. Vale. Entonces, debe dejar bien claro, de modo público, su oposición a lo que es intrínsecamente ilícito, que solo vota para limitar los daños que sin su voto se harían. O sea, tiene que dar patente
que ese voto suyo es necesario para que haya un retroceso. Está claro. Por tanto, es el único caso en que puede haber una votación en ese sentido. Por mi parte estaría listo el cuarto mandamiento. No sé si tenemos más tiempo o no de entrar ya en el quinto, porque claro, el quinto a su vez pide muchas explicaciones, muchos detalles. Yo le quería comentar del cuarto mandamiento, esto que nos ha estado comentando, porque quedan 5 minutos, no va a dar tiempo mucho al quinto. Claro. Que ya el próximo día empezamos con el quinto, pero el tema de las leyes de ahora, que están penalizando a la gente por pensar una cosa, por ejemplo, como delito de odio, por pensar algo, ¿no? Así, tampoco es cuestión de hablar de... No soy política, ¿verdad? No, pero que es que he estado yo cayendo en la cuenta que hay cosas que se deberían de penalizar y leyes que tenían que regular ciertas cosas que son escándalos, como hemos dicho antes, como el aborto, todo esto. Y sin embargo lo promocionan y sin embargo otras cosas que no tenían por qué meterse el Estado en la forma de pensar de las personas, en la forma... estas censuras que hay y lo están penalizando, los quieren penalizar de hecho, ¿no? O sea que es un poco incongruente, ¿no? Todo. Es una inversión total del fin del Estado, ¿no? El Estado debería promover realmente la libertad religiosa, sobre todo. Claro. Llegar a un pensamiento único, llamado, ¿no? A esa forma de pensar que nos quieren obligar a tener a todos, van coactando la libertad y van colocando epítetos, delito de odio, delito de homofobia, delito de no sé, que en el fondo quieren amordazar a la Iglesia. Quieren que la Iglesia, que tiene una revelación que explicar, que transmitir y que explicar, que es divina y que tiene milenios, ¿verdad? Ahora la deje de transmitir. Se calle, lo que no va a hacer nunca la Iglesia, lo que no va a hacer nunca un católico. Han pasado muchas civilizaciones. Han pasado muchas naciones que han pasado a la historia y ya no existen, y la Iglesia sigue. La Iglesia pasa a través de los tiempos, pasó el Imperio Romano, pasó las invasiones bárbaras, pasó todas las crisis de la Edad Media, de la Edad Moderna, de la Edad Contemporánea, y la Iglesia sigue en pie. Y los estados han desaparecido. De modo que ese estado que pretende imponer a la Iglesia un criterio contra su deber, contra su misión y contra su derecho, ojo, porque quien va a sucumbir es el Estado, no la Iglesia. Hubo un caso famoso, el emperador Enrique IV, muy lleno de errores en su vida, en su adhesión incluso a la religión musulmana, estamos en el siglo XI más o menos, que intentó obligar al Papa, uno de los mayores papas, de los más grandes y santos que ha habido, San Gregorio VII, a obligarle a que aceptase los nombramientos y todas las decisiones que el emperador quería. Y el Papa le dijo, de eso nada. El papado, la Iglesia está por encima del imperio. Y si vuestra majestad no se doblega, le voy a retirar su legitimidad. Es excomulgó, porque se rebeló contra el derecho divino, y su excomunión fue tan fuerte que él tuvo que retroceder, ir arrodillado al castillo de Canosa, famoso en el norte de Italia, donde estaba con la condesa de Canosa, refugiado el Papa. El emperador fue arrodillado en medio de la nieve a pedirle perdón y pedir retroceder. Wow, no sabía yo esa historia, padre. ¿Cuántas cosas estoy aprendiendo? Como un emperador inicuo, hijo de las tinieblas. Y San Gregorio VII pasó a la historia como uno de los mayores papas santos que hemos tenido. De modo que aviso a los navegantes. La navegación de la Iglesia, repito, es milenar. Y ahí está la Iglesia, la nave de Pedro que no se hunde nunca. Los imperios caen, suben, caen. Las naciones suben, caen. Y tocar en la ley de Dios, intentar cambiar la ley de Dios y violarla, tiene graves consecuencias. En lo que se llama en vida espiritual, nuestro fundador lo llamó así, tocar hilo de alta tensión. ¡Wow! Qué descriptivo. Padre, que le tengo que cortar porque es que ya se nos ha ido el tiempo, desgraciadamente. No es censura, es falta de tiempo, ¿vale? Podríamos seguir, pero bueno, ya el emplazo para un próximo programa, si Dios quiere, seguir hablando de los mandamientos y, bueno, denos la bendición, si es tan amable. Por intermedio de María Santísima,
reina de los corazones y reina de la ley de Dios, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Vale, pues amén, muchas gracias y hasta siempre, Padre. Y a vosotros deciros lo mismo de siempre, que muchas gracias por vernos, por estar ahí, espero que os haya gustado, está todo esto muy interesante y os emplazo a un próximo día que sigamos hablando de los mandamientos. Hasta pronto y que seáis felices.